Sergio Ramírez, el brillante escritor nicaragüense, autor de una serie de obras que han sido muy leídas y muy laureadas en América Latina, pues ha sido galardonado este año con el premio Carlos Fuentes a las letras españolas, concedido por el gobierno mexicano, un premio que sin duda ha sido recibido con beneplácito en gran parte de América Latina, y precisamente desde Managua, Nicaragua, estamos hoy aquí en la República.es con don Sergio Ramírez. ¿Cómo está usted, señor Ramírez? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, muy amable por esta llamada y por esta conversación. No, al contrario, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y recibirnos. ¿Cómo recibió usted la concesión del premio Carlos Fuentes y sobre todo, qué opina del Carlos Fuentes como una especie de contrapeso latinoamericano al premio Cervantes? Bueno, ya se puede imaginar con la alegría que recibí la noticia cuando me la comunicó el presidente del Consejo Nacional de Cultura de México, que me llamó a Managua para informarme de la decisión del jurado. Este es un premio muy especial para mí por diversas circunstancias, que lleva el nombre de Carlos Fuentes, un escritor al que siempre admiré, fue mi modelo de intelectual desde mi adolescencia y mantuve con él un vínculo muy cercano hasta su muerte. El hecho de que el ganador anterior sea Mario Vargas Llosa, otro de los escritores que fue clave en mi formación de escritor, cuando empecé a ensayar por mis primeras letras, que se me conceda en el año del centenario del nacimiento de Julio Cortázar, otro de mis maestros, y por fin que me propuso para este premio la Fundación Gabriel García Márquez de Cartagena, Colombia. Eso cierra para mí este cuadrivio de figuras que tanto peso ha tenido en mi carrera literaria. ¿Y qué opina de este premio? O sea, ¿hacía falta, las letras castellanas necesitaban un premio adicional como el premio Carlos Fuentes? Este premio tiene una gran envergadura económica y yo pienso que las autoridades culturales del Gobierno de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son las dos entidades que convocan y financian el premio, le han querido dar relevancia por el monto que tiene. Es el monto más alto, es mucho más alto que el del premio Cervantes. Esto no parecería relevante, pero le da esa importancia que buscan tener estos premios. Es un premio reciente, solamente se ha dado dos veces, la primera vez, como decía, Mario Vargas Llosa, y esta vez a mí. Es un premio bianual, de manera que yo creo que con el tiempo va a ir ganando mucho más prestigio y mucho más resonancia. Sin duda sí será, estoy convencido también de eso. Quisiera hablar un poco sobre las letras latinoamericanas, porque parecería, al menos hay la impresión de que después de ese boom, y usted mencionó algunos de los integrantes de ese boom, como Carlos Fuentes, como Cortázar, y bueno, salieron en la conversación también autores como Vargas Llosa. Después de ese boom latinoamericano, como que no ha habido en las letras latinoamericanas una camada de escritores de ese peso. Usted está activo Vargas Llosa, pero muchos de los grandes autores latinoamericanos de los años 60 y 70 como que no han tenido seguidores. ¿Qué opina usted? Bueno, hay que tomar en cuenta que el boom no fue ningún movimiento orgánico, como son los movimientos o las generaciones literarias que conocemos en América Latina, sobre todo en la poesía, que se unen alrededor de unos principios, de un manifiesto. Aquí no, aquí fueron figuras diferentes, de estilos muy diferentes entre sí, que coincidieron en el tiempo, y este fue un fenómeno que editorialmente se llamó el boom y que arrastró a otros escritores que llegaron a conocerse por esta preeminencia, digamos, de mercado que tuvo entonces la literatura latinoamericana. Carpentier, Juan Rulfo, que venían atrás, también entraron en esta camada, ¿no?, de promoción editorial. Luego me parece que el fenómeno de la literatura latinoamericana ha venido multiplicándose, pero haciéndose más diverso. Tenemos decenas de escritores de mucha relevancia en América Latina traducidos a otros idiomas, editados en distintos países, unos más conocidos que otros, y esto muchas veces no tiene que ver con la calidad. Bastaría citar el caso de Javier Vázquez en Ecuador, para mí uno de los mejores escritores de América Latina, y cuya obra no ha trascendido como debiera, ¿no? Y luego tenemos escritores muy jóvenes que han ganado muchísimos premios.
y que tienen también una gran relevancia a la edad que tienen, como el caso de Juan Gabriel Vázquez de Colombia, que acaba de ganar el premio de las Academias de la Lengua con su última novela, ganó el premio Alfaguara, tiene 4 o 5 premios en su haber, o el caso de Santiago Roncayolo de Perú, o de Edmundo Paz Soldán de Bolivia. Son escritores estupendos, son escritores de primera categoría, pero pertenecen a otro tipo de fenómeno editorial. Tienen muchos lectores en distintos países, pero no tienen esa relevancia de conjunto que obviamente tuvieron los escritores del boom, y que ahora son vistos como una especie de padres fundadores de lo que es la literatura moderna de América Latina a partir del siglo XX. Pero ¿usted considera que estos escritores, por quienes yo tengo el mayor respeto, en especial desde luego por Javier Vázquez, a quien aprecio incluso en lo personal, aparte de lo literario, pero ¿usted cree que estos autores tienen la relevancia, la fuerza, la importancia, la trascendencia que tuvieron? ¿Quién de ustedes mencionó? Pues Rulfo, Sí, Carpentier, Vargas Llosa, etcétera. Sí, yo repito que esto fue un fenómeno de mucha trascendencia, de mucha relevancia editorial, que abrió un camino para muchos otros escritores, pero ya no puede ser lo mismo. Nadie puede esperar un boom de esta naturaleza. Hay escritores en distintas regiones de América Latina, escritores muy valiosos en Argentina, en Chile, en México, pero no se puede, no veremos repetirse este fenómeno. Fíjese que incluso hace un par de meses, cuando se estaba por otorgarse el Premio Nobel de Literatura de este año, el único autor en idioma español que era mencionado era Javier Marías como candidato. Sí, pero antes solo era mencionado Mario Vargas Llosa, es decir, la abundancia de candidatos al Premio Nobel, siendo esto una lotería universal, nunca es tan grande, y tampoco en tiempos de Borges o de García Márquez, Borges, que fue el eterno candidato, tampoco se sumaban muchos escritores, de manera que tampoco esto yo lo veo en desmedro de la literatura latinoamericana, ¿no? Y con respecto al futuro del libro, ¿qué opina usted? Porque hay mucha gente que dice el libro, como parte de esta revolución tecnológica, también está en peligro de no tener muy larga vida por delante. Sí, yo creo que el libro está en peligro realmente por nuestros bajos niveles educativos en América Latina. Ese es el gran peligro del libro, no el hecho de que ahora vayamos a leer en papel o en una pantalla de una tableta o en el teléfono. En el teléfono celular. El problema nuestro es que falta una base cultural, que falta un mercado de consumo muy grande, porque tenemos pocos lectores, porque no todo el mundo sabe leer. Los promedios de analfabetismo y analfabetismo potencial en América Latina siguen siendo muy altos, y además la capacidad de compra de la gente es muy limitada. No podemos decir que en la canasta básica de consumo de un ciudadano común hay también un libro, porque primero están el arroz, los frijoles, el maíz, las papas, antes que llegar al libro. Es decir, no cabe en esa canasta, porque los niveles de consumo de la gente siguen siendo muy bajos. América Latina, pese a todo, sigue siendo un continente dividido por el abismo de la pobreza. Si sacamos los promedios de pobreza, pues casi la mitad de América Latina vive con menos de $2 diarios. Entonces es imposible pensar en un lector en esas condiciones. ¿Y por eso usted teme por el futuro del libro? Temo en ese sentido, pero eso tiene remedio. Eso tiene remedio en la medida de que los gobiernos se pongan como prioridad primera la educación, que abatamos los índices de analfabetismo, que multipliquemos la educación primaria, no solo abrir la matrícula, sino también llevar a los estudiantes a terminar la primaria, a pasar a la secundaria, y que además en los planes de estudio esté la lectura. No como algo obligatorio que se impone al muchacho como una férula, la muchacha como una férula, sino como algo que es parte esencial de la formación cultural, y que el estudiante debe aprender a leer con gusto. Para esto se necesita una verdadera revolución cultural y educativa. Sí, sin duda, estoy plenamente de acuerdo con usted. Hace un tiempo anoté, como se anota ahora en los teléfonos celulares, una frase que quisiera pedirle a usted una respuesta a su propia pregunta.
La frase es esta: la pregunta que debemos hacernos no es si morirán los medios de información impresos, sino si morirá el espíritu de libertad de información acosado por aquellos que ven una amenaza en la difusión de las ideas. Esta es una frase suya. Sí. Le pregunto a usted, ¿morirá el espíritu de libertad de información que está tan gravemente en peligro en América Latina? Yo creo que ya en el pasado se ha intentado esto del pensamiento único, de imponer el criterio ideológico único en algunos países de América Latina, y ha sido siempre un fracaso rotundo. Yo creo que las sociedades latinoamericanas tienen que regresar al espíritu de libertad que venimos persiguiendo desde la independencia. La diversidad de criterios, la diversidad de opiniones es lo único que puede crear sociedades desarrolladas. La idea de que una sociedad puede crecer, desarrollarse y ser abundante en recursos económicos, en la distribución de la riqueza, con una sola persona en el poder o con un solo partido en el poder, con todos los medios de comunicación en manos de un solo poder, eso nunca ha resultado ni va a resultar. Tiene que ser restablecido este espíritu de libertad y sobre todo el de la libertad de expresión. Esto tiene mucho que ver también con la creación literaria, no solo con la difusión del pensamiento. La creación literaria no puede funcionar sino un marco de absoluta libertad. Seguramente cuando usted escribió esa frase que acabo de leer, usted pensaba en Daniel Ortega y en Nicaragua. Yo cuando lo leí obviamente pensaba en Rafael Correa y en el Ecuador, y por supuesto en otros países de América Latina donde hay este intento de imponer el pensamiento único. Es una reflexión que cabe sobre todos aquellos países en donde el Estado busca el monopolio de los medios de comunicación porque trata de defender una ideología o un pensamiento único que a lo mejor bondadosamente le parece que es bueno para toda la sociedad. La sociedad, sin embargo, lo que reclama es diversidad. Uno tiene que elegir. Igual que en un supermercado tiene que haber 10 diferentes marcas de pasta de dientes, pues también en un kiosco tiene que haber 15, 20 publicaciones entre periódicos y revistas, y uno tiene que elegir lo que más le gusta. Pero qué triste es una sociedad donde lo único que uno ve es un solo periódico en un estante que ya es predecible, que ya se sabe lo que va a decir porque es el pensamiento oficial, o enciende la pantalla de televisión y solo va a ver la misma imagen alabando al gobernante o a los programas, haciéndole propaganda a los programas de gobierno. Yo creo que yo he tenido dos experiencias triste en este sentido. Cuando yo hacía funciones de gobierno me tocó viajar a Irán, y en Irán, desde que uno encendía la televisión había un fraile islámico rezando, y lo que uno veía en la televisión eran rezos. Y en Corea del Norte lo único que se pasaba eran loas al gobernante que ahora ha heredado su poder a la familia Kim y a sus nietos. Entonces, esas son sociedades donde uno quiere salir corriendo de ahí, porque biológicamente uno está hecho para la libertad, para oír distintas opiniones. Y quien habla, se lo aclaro al público porque por si acaso no tuviera este detalle, quien habla, Sergio Ramírez, fue vicepresidente en el primer gobierno sandinista de Daniel Ortega, y después se volvió un crítico del poder al ver la deriva autoritaria y enemiga de la libertad que tomó el gobierno de Nicaragua. ¿Ve usted, señor Ramírez, alguna posibilidad de que países como Nicaragua, como el Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, se libren de este afán de imponernos un criterio único y de perseguir sangrientamente o por lo menos duramente a quienes se atreven a discrepar? ¿Ve alguna salida pronta? Yo creo que sí. A mí lo que me aflige es el costo que se paga por esto, ¿no? Se paga un gran costo. Es decir, mientras llega el cambio, porque tiene que llegar el cambio y necesariamente será un cambio democrático, un cambio pacífico, llegará, eso a mí no me cabe ninguna duda, pero mientras tanto estamos pagando un gran costo. La demagogia siempre impone un gran costo, desgasta a las sociedades, no reparte bien los equilibrios que significa una verdadera democracia, y atrasa el pensamiento. Yo en Nicaragua hoy veo un fenómeno triste para mí, que es el de que las universidades que crecieron el espíritu combativo, el espíritu de libertad que nos insuflaron quienes nos enseñaron cuando yo llegué a la universidad recién conquistada la autonomía. Hoy las universidades medran alrededor de la figura de Daniel Ortega.
las universidades nacionales no tienen ninguna libertad académica, es prohibido entrar a la universidad con ideas distintas a las que pregona la familia de gobierno en Nicaragua, con este famoso asunto del canal, del Gran Canal por Nicaragua. El director del Centro de Estudios Acuáticos, que es uno de los grandes científicos que tiene el país, limnólogo, fue apartado de su cargo por medio de una votación amañada porque se oponía a la construcción del canal. Y la idea del rector y de las autoridades académicas es que tiene que imponerse el criterio del Estado. Entonces, sin libertad crítica no hay enseñanza universitaria que pueda sacar adelante a nuestros países. Las universidades se vuelven entidades adocenadas, cerradas, que repiten en coro lo que el que está en el poder quiere escuchar. Pero, ¿por qué es usted optimista de que eso terminará pronto? Porque ya hemos vivido otras experiencias de distintos signos ideológicos en América Latina, a la derecha, ahora a la supuesta izquierda, eso está por discutirse. Y siempre volvemos nosotros a esforzarnos en regresar a los sistemas democráticos de participación abierta. Entonces yo sí tengo fe en que la institucionalidad, que es la que permite la democracia. Muy bien, ojalá acierte. Una vez más, felicitaciones por su premio. Muchas gracias. Don Sergio Ramírez, ganador del premio Carlos Fuentes, concedido por el Gobierno de México y la Universidad de la UNAM de México también, por la gran trayectoria literaria de Sergio Ramírez. Gracias por haber estado hoy aquí en la República.es desde Managua, Nicaragua. Y termino esto con una frase que viene, creo que muy a tono con lo que se dijo en esta entrevista. Aquella frase que dijo Voltaire: es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Pensemos en eso.